¿Existe el coche perfecto? Esta pregunta no se puede contestar sin un contexto, así que os propongo jugar a un juego. Imaginemos que tienes entre 30 y 40 años, tienes familia y además te gusta viajar de vez en cuando. Vamos a analizar este Toyota Corolla Touring Sport para contestar poco a poco si es o no el coche perfecto para ti. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. Cuando me preguntan qué coche me compro, suelo responder el que más te guste. Pocas veces hago la excepción, y hoy va a ser uno de esos días. El Toyota Corolla Touring Sport me parece un coche fantástico, pero ¿cómo puedo argumentar una recomendación para un desembolso tan importante como la compra de un coche? Veamos. Para contestar correctamente a si un coche es perfecto o no, hay que tener en cuenta varios aspectos esenciales, con diferente peso en función de tu situación personal. Por ello vamos a empezar por el más subjetivo de todos. El Toyota Corolla Touring Sport mide 4,66 metros de largo, 1,79 de ancho, 1,46 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,7 metros. Esto lo posiciona por debajo en dimensiones de un Volkswagen Arteon o un 508, pero casi a la par de un Skoda Octavia Combi, una de las referencias del segmento. En esta versión en particular, Toyota combina la practicidad y el espacio de un formato familiar con los toques estéticos deportivos típicos de la línea Gazoo Racing Sport. ¿Hay equilibrio visual? Este coche deriva de un compacto, y una de las problemáticas de convertir un compacto a familiar radica en que la distancia entre ejes sea lo suficientemente grande y los voladizos lo suficientemente contenidos para que no se vea raro. Este coche tiene 6 centímetros más de batalla que su versión compacta, un voladizo trasero más grande pero no exagerado y unas llantas específicas de 18 pulgadas que dan la sensación de que el coche está más plantado en el suelo y es más deportivo. Sí, es un coche equilibrado y tiene mucho mérito sabiendo que deriva de un compacto. Dicho esto, voy a dar una valoración personal sobre el diseño del Corolla Touring Sport. He hecho en falta una diferenciación mayor de su frontal con respecto al Corolla compacto, es exactamente el mismo. Y además creo que este coche sufre de ser demasiado visto por la carretera y lo percibimos como un coche bastante normal, al menos eso me ocurre a mí. No creo que sea un coche muy bonito, por supuesto tampoco es un coche feo, sino que es un coche normal. Por lo tanto, se acerca al gran público, ya que quien lo compre no va a descartarlo porque sea demasiado rimbombante ni demasiado soso. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Yo es lo que pienso. Otro aspecto muy importante que hay que valorar cuando quieres comprar un vehículo es la seguridad. Si vas solo, pero sobre todo si vas con familia, este aspecto te debe importar y mucho. Así que, ¿cuántas estrellas EuroNCAP tiene este coche? ¿Tiene muchos asistentes a la conducción de serie? Vamos a verlo. Lo primero de todo, ¿qué es EuroNCAP? Es el programa europeo para la evaluación de automóviles nuevos y constituye la entidad europea responsable de examinar y calificar la seguridad de los vehículos. Actualmente valora protección de ocupantes adultos, conductor y pasajero, protección de ocupantes infantiles, vulnerabilidad de peatones y los asistentes a la conducción. Este último elemento debe incluirse de serie y explicaría en parte por qué coches como el Dacia Sandero tienen tan baja puntuación. El Corolla tiene una puntuación máxima, 5 estrellas, ya que, entre otras cosas, incluye de serie multitud de hadas, entre los que destacan sistema de precolisión, sistema de recordatorio de asientos traseros, control de crucero adaptativo inteligente, el sistema de parada en caso de emergencia, asistente de salida segura, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es un coche muy seguro, o al menos es todo lo seguro que puede llegar a ser. Así que en este aspecto tenemos un check. Otro elemento importante, sobre todo si eres una persona que le gustan las cosas modernas, es la dotación tecnológica del coche que vayas a comprar. En el caso del Corolla tenemos un sistema multimedia muy mejorado. Por fin Toyota actualizó uno de sus puntos débiles, la pantalla. El panel es de alta resolución y fluidez, gracias a una nueva CPU más potente. El menú es sencillo y de fácil uso.
Me gusta este apartado, donde puedes ver el consumo a tiempo real y el histórico. En los ajustes tienes multitud de parámetros a controlar, pero me voy a detener en el del sonido, donde me llama la atención que no tenemos un ecualizador para gestionar los altavoces JBL que incluye esta versión. Que por cierto, os voy a enseñar cómo suena. Se oye bastante bien y lo quito ya porque si no nos meten una reclamación por derechos de autor. Apple CarPlay y Android Auto, inalámbricos, esto es importante, al menos desde mi punto de vista. Así que en definitiva estamos ante una pantalla que me parece que está entre lo mejor del segmento, ahora sí, y por otro lado hay algunas cosas negativas, como por ejemplo que no tenemos una ruleta para subir y bajar el volumen de forma rápida. Esto me parece a mí que es un defecto, aunque sí tenemos botones físicos para subir y bajar el volumen. Y algo que me encanta, sistema de climatización separado de la pantalla con botones físicos de toda la vida para acceder de forma rápida. Y por último tenemos también algunos elementos de confort, como por ejemplo asientos calefactados y una carga por inducción para nuestro smartphone. Creo que estamos en este punto ante otro check, ya que el Toyota Corolla se posiciona en la parte alta de la tabla en cuanto a tecnología. Casi se me olvida. Parece que a Toyota se le olvidó actualizar la cámara de marcha atrás. Este quizás es el aspecto más importante cuando hablamos de un coche familiar, y me estoy refiriendo a su practicidad y a su habitabilidad. Empecemos por las plazas delanteras. El coche tiene una altura libre de unos 13 centímetros y parece que el asiento queda algo bajo. Vamos a comprobarlo. Lo cierto es que es muy fácil acceder a este coche y lo primero que quiero destacar es la comodidad de estos asientos. Son acabado GR Sport y tienen buen agarre lateral, son muy mullidos y en definitiva son bastante cómodos. Tienen reglaje en profundidad y también en altura, como estáis viendo, para poder ajustar perfectamente nuestra posición de conducción. Yo mido 1,75 m y aquí voy muy cómodo. El segundo aspecto a destacar es que todo está, digamos, colocado de una forma bastante ergonómica, pensado para no tener que perdernos entre botones y funcionalidades. Como punto negativo, quizás el único, es que esta pantalla multimedia en el centro se eleva demasiado y junto con este retrovisor nos impide ver con total claridad en esta dirección. Creo que es un pequeño fallo de diseño. Vamos ahora a las plazas traseras, que es donde realmente puede destacar o pinchar este Corolla Touring Sports. Antes de entrar a las plazas traseras, veamos cómo se accede a ellas. Recordad que este coche mide 1,46 m de alto. Por lo tanto, si estuviéramos subidos a un bordillo, manipular una sillita de bebé o un cinturón de seguridad me resultaría algo incómodo. Pero esto es una característica común de un familiar. Si queréis un coche más alto, pues tenéis un SUV. La puerta no se abre tanto como a mí me gustaría para que no me esté empujando cuando esté aquí colocando una sillita de bebé, que por cierto, hemos probado una Britax Romer aquí dentro y lo cierto es que se coloca de una forma muy fácil. Los Isofix están un poco echados hacia afuera en el respaldo y nos facilitan muchísimo la maniobra de anclaje de esta sillita. Vamos hacia adentro y vemos cómo son las plazas traseras. Si aquí en lugar de haber dos niños o uno, hubieran dos adultos, ¿qué ocurriría? Pues bien, yo soy un adulto y he de decir que estas plazas traseras mejoran por mucho a la versión compacta, que no destaca precisamente por su habitabilidad. El asiento está colocado en mi posición de conducción y me quedan para las rodillas unos 15 centímetros, no está nada mal. Lo que más me gusta es que puedo meter los pies sin problema debajo de los asientos, y eso que llevo botas. La anchura es correcta, no es sobresaliente, pero está bien. Y la altura que me queda para el techo, pues es justa, cierto es. Tenemos un techo panorámico que llega prácticamente desde el inicio hasta el final del techo, y esto nos aporta una sensación de amplitud bastante importante. La calidad de los asientos es buena, la comodidad
también, y las puertas mantienen el estándar de calidad idéntico al de las delanteras. Hay algunos defectos en estas plazas traseras. Por ejemplo, a pesar de tener reposabrazos, no podemos acceder al maletero desde aquí, algo que nos incomodaría en cierto modo si queremos ir a la nieve y dejar por aquí, por ejemplo, unos esquís. Por otro lado, no tenemos climatizador trizona, aunque esto no me parece en sí mismo un defecto, pero sí que me lo parece el hecho de no tener un puerto de carga a la vista USB o USB tipo C. Sí que es cierto que lo tenemos escondido en la consola central, por lo tanto, si queremos cargar la tablet de nuestros hijos, deberíamos de hacerlo con un cable colgando por aquí hasta llegar al dispositivo. En términos generales, me parecen unas plazas traseras bastante correctas, no son sobresalientes, pero aquí detrás 2 adultos pueden viajar sin ningún problema. Sin embargo, 3 ya sería algo más complicado. Es posible, pero complicado, porque el sillón que tenemos en el centro no es demasiado amplio y además el túnel que tenemos aquí, a pesar de ser bajito, nos va a obligar a abrir las piernas y incomodar a los pasajeros laterales. Y ahora vamos al maletero. El portón de accionamiento eléctrico nos deja ver un volumen de carga de 581 litros. Es mucho, es un muy buen maletero. Vamos a ver qué cosas tiene positivas. En primer lugar, tenemos una bandeja que es extensible y de fácil cierre. Esto me gusta. Después, como estáis viendo, formas muy cuadradas donde se aprovechan además uno de los pasos de rueda. Y vamos a medir, a ver qué pasa. En la parte más amplia del ancho de la boca tenemos un poquito más de 1 metro, 1 metro 4 centímetros. En el de profundidad tendríamos 1,02 metros y de altura tendríamos unos aproximadamente 83 centímetros. Es decir, bultos voluminosos podemos meterlos aquí sin ningún problema. Si queremos aumentar la capacidad para llegar a esos 581 litros que os decía, tenemos un doble fondo, que lo haríamos así, para ganar algo de profundidad. Además, al fondo, aquí, tendríamos una especie de mini arcón para guardar cosas, y como os decía, en el lateral, además, tenemos una hendidura donde podríamos meter, por ejemplo, bolsas de viaje deformables. Me parece un muy buen maletero para viajar en familia, donde entra sin ningún problema una sillita de bebé e incluso varias maletas. Por lo tanto, creo que de nuevo tenemos otro check con algunas sombras, pero en definitiva, en cuanto a practicidad y en cuanto a habitabilidad, el Corolla Touring Sport cumple. Por cierto, los asientos se abaten en proporción 60-40 desde el maletero, y la banqueta trasera es de posición fija. Si se movieran, sería la leche. Esto es un coche, y por lo tanto, uno de los elementos más esenciales para elegir comprarlo o no es su dinámica. Vamos a centrarnos en la eficiencia en primer lugar, porque es por esto por lo que yo recomendaría principalmente la compra de un Toyota Corolla con esta mecánica. En concreto estamos conduciendo la 200H, que es un bloque de 4 cilindros, ciclo Atkinson de 2 litros, 196 caballos, apoyado por un motor eléctrico de 83 kilovatios y una batería de 0,9 kilovatios hora de capacidad. Todo este ecosistema híbrido autorrecargable junto con el cambio eCVT convierten al Toyota Corolla en un auténtico monstruo de la eficiencia, donde barre absolutamente a todos sus rivales. Os voy a hablar de casos reales. Hace unos días hice un viaje desde Villa del Río, que es el primer pueblo de Córdoba, entrando por Jaén, hasta Madrid. Más de 300 kilómetros a una velocidad media de 90 kilómetros por hora, porque tuve varios atascos debido a la vuelta de Semana Santa. En ese trayecto me hizo un consumo exclusivamente por autopista de 5,2 litros a los 100. Me parece un consumo excepcional. En otro momento hice trayectos más cortos, de unos 100 kilómetros, 50, 60, por carreteras secundarias. Ahí, yendo a consumos, conseguí bajarlo de 4,8 litros a los 100. Por lo tanto, podríamos asumir que en una conducción mixta, sin preocuparnos en absoluto por el consumo, este coche podría rondar los 5,5 litros aproximadamente a los 100. Es decir,
consume prácticamente lo mismo que un diésel equivalente. Eso sí, con la etiqueta Eco. Pero ¿por qué os recomiendo este motor en vez del 140H? Porque si vas a comprar este vehículo siendo, por ejemplo, una persona que tiene familia y de vez en cuando vas a viajar con el coche totalmente cargado, creo que el 140 caballos se te va a quedar algo justo en según qué circunstancias. Sin embargo, aquí tenemos potencia más que de sobra para abordar adelantamientos, para subir puertos de montaña o para ir desahogado cuando lo queramos. Además, los datos del consumo que os he dado son de esta versión del 200H, que prácticamente iguala en consumos a la versión menos potente. Por lo tanto, por un poco más, yo sin duda iría por esta mecánica. Una mecánica que, por cierto, está acompañada de otros elementos, los cuales convierten la conducción del Corolla en una conducción agradable y diría que incluso algo dinámica. El cambio CVT ha mejorado muchísimo en las últimas generaciones de la marca japonesa, filtrándose cada vez menos en el habitáculo cuando vamos a altas vueltas. La sensación de deslizamiento prácticamente ha desaparecido y no encuentro razones objetivas negativas para criticar este tipo de cambio, que funciona realmente bien en este tipo de mecánicas y que gracias en parte a esta transmisión conseguimos consumos tan contenidos. El eCVT se caracteriza por su eficiencia, fiabilidad y suavidad operativa. En lugar de utilizar correas y poleas para variar continuamente la relación de transmisión, lo que por cierto la diferencia de un variador continuo convencional, Toyota utiliza un conjunto de engranajes planetarios y dos motores que a su vez son generadores eléctricos controlados electrónicamente, junto con un motor de combustión interna. Esta transmisión ayuda a la eficiencia porque al variar continuamente la relación de transmisión, permite al vehículo operar con mayor frecuencia en su punto óptimo de eficiencia, proporcionando una optimización constante. También tiene la capacidad de recuperar energía en frenadas reutilizándola después, y existe menor pérdida energética por fricción, al tener menos partes móviles que están sujetas a desgaste, lo que por otro lado mejora relativamente la fiabilidad del vehículo. El eCVT es una transmisión ultra fiable. Las suspensiones en esta versión son adaptativas, tenemos diferentes modos de conducción, por lo tanto, si lo ponemos en el modo más agresivo, en el modo Sport o Sport Plus, tendremos una dureza ligeramente superior al modo Comfort, aunque la diferencia no es tanta. Son suspensiones firmes, pero cómodas. No rebotan, y es cierto que filtran bien los baches en la carretera. Cuando apoyamos fuerte en curva, sostienen relativamente bien la carrocería y están acompañadas, por ejemplo, de una dirección que es cómoda, agradable, que tiene cierto feedback de lo que ocurre en el asfalto, aunque ni mucho menos estamos ante una dirección deportiva. Pero al final, si tenemos en cuenta todos los elementos, la eficiencia, el comportamiento del motor, la dirección, las suspensiones, el aislamiento, nos damos cuenta de que este coche es un producto bastante redondo cuando está en marcha y que creo que va a cumplir con creces las expectativas de alguien que tenga familia, que viaje acompañado o incluso que viaje solo. Es un coche que en esta versión, sin llegar a sentirse deportivo, creo que tiene una dinámica bastante buena. Este Toyota cumple con todos los factores que se deben de tener en cuenta a la hora de comprar un coche que valga para todo. Pero ¿qué ocurre con la fiabilidad? Como periodista no tengo datos objetivos para aseverar si es un coche fiable o no, pero teniendo en cuenta que se ofrecen hasta 15 años de garantía o 250.000 kilómetros siempre que se mantenga en casa oficial, que el servicio de taxis en España está plagado de Toyotas híbridos en diferentes carrocerías con más de 400.000 kilómetros, o que no encuentras fallos endémicos de importancia en foros de propietarios, podríamos pensar que en este sentido el coche también cumple. La fama de fiabilidad de Toyota es por algo. Es hora de concluir esta prueba. Pero antes tengo que hablaros de quizás el aspecto más importante cuando se trata de comprar un coche, y me refiero al precio. El Toyota Corolla Touring Sport con acabado GR Sport parte desde aproximadamente 33.000 euros. Teniendo en cuenta este importe y el equilibrio prácticamente perfecto que tiene entre todos los elementos que hemos analizado hoy, es hora de contestar la pregunta del principio. ¿Es este un coche perfecto?
La respuesta es que es un coche prácticamente perfecto. Tiene sus sombras, pero las luces son mucho mayores en todo el conjunto. De hecho, honestamente, es el coche que yo recomiendo a mis familiares, amigos o incluso a vosotros cuando me preguntáis por privado. Así que, aprovechando que yo os he contestado una pregunta, contestadme a mí otra. ¿Conocéis actualmente en el mercado algún coche que cumpla tantos checks como el Toyota Corolla? Os leo los comentarios.